Un mito común en las relaciones familiares es creer que todos los problemas están vinculados con la comunicación. Es muy común que muchas parejas vengan y nos digan: es que nosotros tenemos problemas de comunicación, no nos comunicamos. O madres o padres que digan en relación con sus hijos: tenemos problemas de comunicación. Es cierto en algunas parejas y en algunas familias, muy pocas. La mayoría de las familias se comunica. El problema es que nos cuesta entender qué es comunicación. Probablemente por el influjo de la televisión y de las películas que transmiten conceptos mitológicos, hemos quedado con la idea de que los problemas básicos de la relación de pareja o de relación de familias es la comunicación, y no es verdad. Padres, todo lo que dices y todo lo que no dices, comunica. Algunos padres, por ejemplo, dicen: es que mi hijo no me escucha. Yo le digo a los padres: no te preocupes que no te escuche, porque te está viendo permanentemente. Porque al actuar en lo que tú haces, también estás comunicando. Algunas parejas me dicen: es que él no me habla. Sí te habla. Hay muchas formas de hablar. No solamente hablar cuando yo modulo, produzco voz y hablo con palabras. También mis gestos hablan, mis actitudes hablan, mi manera como trato a las personas habla. Entonces hay que ampliar el concepto de comunicación y hay que entender que la cuestión no es solo palabras. Hay muchas mujeres que se quejan de que sus parejas no se comunican adecuadamente. Y eso es medio injusto. Injusto porque las mujeres, naturalmente, por una cuestión de formación, han aprendido a verbalizar. Hay algunas que verbalizan más que otras, que tienen muchísimo que decir y muchísimo que hablar. Y los varones, por una cuestión de educación y formación, en su mayoría, porque hay excepciones, muchas excepciones, generalmente no comunicamos tanto verbalmente. Pero eso no significa que no comuniquemos. Lo que tenemos que aprender y tenemos que enseñarle a las diferentes familias, diferentes parejas, es que hay distintas formas de comunicar, diferentes maneras de decir. La ropa que tú usas, por ejemplo, está comunicando. La manera como tratas a tu vecino, a tus hijos, a tus amigos, está comunicando. Todo lo que hacemos comunica. Ahora, hay un elemento sí fundamental en la comunicación. Y eso sí no debería faltar nunca. Y es lo que en comunicación se llama la escucha activa. ¿Qué es escuchar de manera activa? Hay una escucha pasiva y una escucha activa. La escucha pasiva son todos aquellos sonidos que ingresan a tus oídos y todas las imágenes que ingresan a tus ojos, todo lo que percibes, pero que tú no le haces caso. Por ejemplo, si tú fueras por la calle y llevaras una grabadora y fueras grabando todos los sonidos que están produciéndose en una calle y luego vas a tu casa y lo pones en un ordenador o en un computador y con algún programa tratas de establecer, o tú mismo, qué tipo de sonidos se están produciendo, te vas a dar cuenta que hay cientos de sonidos. Cientos. Voces, sonidos de vehículos, sonidos de golpes, sonidos de pasos, sonidos de gente que al pasar va hablando, etcétera, etcétera. Y cuando te pones a pensar en la cantidad, te vas a dar cuenta de que hay muchos sonidos que tú ni siquiera los percibes. Eso es escucha pasiva. Eso es simplemente no estar atento. Y es elegir no estar atento, porque tú no puedes ir por la calle escuchando todo lo que se produce. Fíjense que las personas ciegas, sí, ellos tienen una forma de escucha activa desarrollada, donde cada sonido que van percibiendo lo van decodificando. ¿Por qué? Porque dependen básicamente del sonido para poder vivir de manera estable. Pero la mayoría de las personas no. La mayoría de las personas se concentra en 2 o 3 cosas y nada más mientras está produciéndose. Pero
Cuando estamos en una familia, hay muchas veces que tenemos una escucha pasiva. Mi esposa suele bromear conmigo porque normalmente es muy raro que me dé cuenta cuando se ha cortado el pelo. Así que hay un código. Yo le digo, no me pidas que yo me dé cuenta porque eso normalmente no me llama la atención y no es algo que a mí me preocupe. Así que ella me avisa, porque finalmente o era discutir permanentemente porque yo supuestamente tendría que haberme dado cuenta, y otra cosa era que simplemente me anunciara. Hay cosas que tienen que ver con la atención y con la disposición a poner atención en algunos aspectos. Mi esposa se da cuenta al segundo, por ejemplo, que yo me he cortado el cabello, por ejemplo. Si yo me corté el cabello sin avisarle, porque su atención está concentrada en ese tipo de aspectos. Cosa que es muy común entre mujeres, entre paréntesis, que se concentran en aspectos externos, y algunos varones que han desarrollado esa habilidad. La mayoría de los varones, no. Su escucha, en ese sentido, es pasiva. Ahora, cuando queremos desarrollar una buena relación de pareja, una buena relación de familia, tenemos que generar mecanismos de escucha activa. Y ahí sí entramos en un plano que es bien complejo. Por ejemplo, quiero escuchar a mi hijo, algo que mi hijo tiene que decirme. Yo no puedo hablar con el niño, con el adolescente o con el puber teniendo, por ejemplo, el televisor encendido. Una escucha activa, para dar una señal de escucha activa, es apagar el televisor, apagar el ordenador o dejar de hacer lo que estoy haciendo, mirar cara a cara al niño, al puber o al adolescente y decirle, dime, te escucho. Algunos agregan la expresión, soy todo oídos. Eso es escucha activa. Ahora, la escucha activa no significa solamente la actitud, estoy aquí, te voy a escuchar, sino poner atención. Hay personas que tienen una atención dispersa y se ponen supuestamente a escuchar, pero están divagando y su mente anda en otra parte y de pronto empiezan a no oír lo que el interlocutor les está diciendo. Y cuando la persona que está hablando se da cuenta que no te están escuchando, eso al interior de las familias, al interior de las parejas, produce muchos conflictos, porque nadie quiere no ser escuchado, y menos cuando te han prometido te voy a escuchar con atención. Así que si dices a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, a tu esposo, estoy acá, te voy a escuchar, soy todo oído, que sea verdad, porque si no es verdad va a generar un problema distinto, va a ser un problema colateral y de un problema te va a generar otro. Ten cuidado, porque la actitud es muy importante. Ahora, hay un ejercicio que solemos hacer con parejas en crisis, que es hacer paráfrasis. ¿Qué es eso? Es decir, parar un momento la conversación y repetir lo que el otro te ha dicho en tus palabras para saber si has comprendido. En una expresión así. O sea, lo que tú me estás diciendo es esto. ¿Entendí bien? Entonces la otra persona te puede corregir y te puede decir, no, hay un aspecto que no entendiste, que es esto. Ahora, muchas parejas necesitan hacer este ejercicio de paráfrasis, de interrumpir de pronto la conversación y decir, quiero decirte lo que estoy entendiendo para ver si te estoy entendiendo bien. Eso es escucha activa, es decir, intentar comprender exactamente lo que la persona me está diciendo. Eso cuando hablamos. Ahora, una forma de escucha activa al interior de la familia es que estemos atentos de los indicios, de los cambios. Por ejemplo, tú ves un adolescente. Los adolescentes pasan por etapas. Pero si tú ves un adolescente que de pronto está agresivo, que te contesta mal, que utiliza malas expresiones, que tiene gestos cuando no los tenía antes, y tú lo pasas como si fuera lo más normal del mundo, no estás escuchando. Porque la agresividad o la actitud que está asumiendo inesperadamente ese adolescente te está diciendo algo. Entonces, en la escucha activa supondría, momentito, vamos a parar, y bastaría con preguntarle a tu hijo, ¿te está pasando algo? ¿Hay algo que necesitamos saber? O simplemente observar con un poco más de atención para darte cuenta.
Los púberes y los adolescentes generalmente no tienen mucha capacidad desarrollada verbalmente como para decir exactamente qué están viviendo. De hecho, algunos ni siquiera entienden claramente lo que están viviendo, porque están viviendo en un periodo de transición que es muy fuerte, y ese periodo de transición los hace no entender. Entonces, de pronto tienen cambios, volubilidades que de pronto sorprenden. Están contentos un día, el otro día son insoportables, no se les puede hablar. ¿Y qué deberían hacer los padres? Poner atención, porque esos cambios de alguna manera te están diciendo algo y tienes que poner atención. Si observas que tu esposa, tu esposo, de pronto se está comportando de una forma que no es habitual, pon atención, porque eso también es hablar. Así que la escucha activa tiene dos polos. Uno, el que tiene que ver con el diálogo. Tú hablas, yo hablo, entonces una forma de hacer una escucha activa real es parafrasear. Quiero entenderte lo que me estás diciendo, etc. Y lo otro es entender que las personas hablan no solamente cuando emiten sonido, cuando utilizan palabras, sino que hablamos con nuestra ropa, con nuestros gestos, con nuestras actitudes, con nuestros silencios, hablamos. Entonces tenemos que, como padres, como esposos y esposas, estar atentos, porque en esa escucha activa podremos realmente comunicarnos y comunicar. Cuando las familias se escuchan, cuando las parejas se escuchan de verdad, no hay problemas de comunicación. Al contrario, se genera complicidad, se genera un ambiente agradable porque me siento escuchado. Y no hay nada más positivo que saberse escuchado.